La Santísima Trinidad, Solemnidad, Ciclo B, 30 de mayo del 2021. Mateo capítulo 28, versículos 16 al 20. En el primer punto meditamos. En aquel tiempo los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo se postraron delante de él, sin embargo, algunos todavía dudaron. Acercándose Jesús les dijo: Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Hoy celebramos el misterio más alto de nuestra fe, la fuente de todo y al cual todo debe volver, la Trinidad. San Agustín escribió que es raro que un alma, hablando de la Trinidad, sepa de qué está hablando. Se trata de una empresa, como le fue revelado en un sueño al mismo Agustín, no menos desesperada que la del niño que intenta vaciar el mar con una concha. La fe cristiana es la fe en un Dios en tres personas. El monoteísmo trinitario es la más profunda de las novedades religiosas aportadas por el cristianismo, la que en todo caso lo distingue tanto de la fe judía en el único Dios como en la de los gentiles, varios dioses. Incluso hoy es su característica frente a todas las demás religiones del mundo y es uno de los signos más persuasivos de la trascendencia del misterio cristiano. Solos, de hecho, los hombres nunca lo habrían conocido. Los primeros cristianos tuvieron que pasar por una profunda conversión intelectual, una especie de kenosis para poder aceptarlo. De hecho, aparentemente, pero solo aparentemente, obligaba a cuestionar lo que constituía su mayor jactancia, a saber, el monoteísmo bíblico, por el cual se distinguían de todas las creencias de la época y se sentían herederos de la fe de Israel. Pero si el misterio trinitario es la estructura más original de la fe cristiana, también debe ser su criterio. En otras palabras, todo en el cristianismo debe ser de alguna manera trinitario. Por lo tanto, debe, por así decirlo, llevar la marca de la Trinidad de la que emana y a la que conduce. En primer lugar, la oración, que en la forma más genuina y profunda es siempre una invocación dirigida al Padre por Cristo, por medio del Espíritu Santo. Este es, creo, el descubrimiento más urgente que se puede hacer para la fe de hoy. Se trata de una conciencia que estuvo muy viva en los primeros siglos de la Iglesia, cuando todo el pueblo cristiano luchaba por la defensa de la Santísima Trinidad, pero que luego fue desvaneciéndose, especialmente en Occidente, para dejar lugar a una piedad centrada o sobre Dios, entendida en sentido unitario como esencia divina, o en Jesucristo. Señor Jesús, que conoces nuestra poca fe, ayúdanos a conocerte como el Hijo de Dios Padre, que recibió de Él todo poder sobre nosotros. Ayúdanos a ser dóciles como tú, siempre obedientes a la voluntad del Padre. En el segundo punto meditamos: vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Basta releer con ojos atentos las expresiones de nuestra fe, formada, de hecho, en aquellos primeros tiempos, para redescubrir sin cambios toda la substancia de la fe trinitaria de la Iglesia. El credo tiene una estructura trinitaria. La celebración eucarística, a su vez, se rige íntegramente por una estructura trinitaria. Tanto en su conjunto, el canon es una oración dirigida al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, como en las partes individuales, doxologías, trisagio, prefacio, señal de la cruz, etc. La gracia misma es trinitaria. Esto aparece sobre todo en la administración del bautismo, el cual, como nos lo ha revelado el Evangelio de hoy, involucra a las tres personas divinas. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y establece una relación particular de hijo, de hermano o de templo con cada una de ellas. El Espíritu testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios y coherederos con Cristo. Por tanto, el misterio de la Trinidad no ha desaparecido de la vida de la Iglesia.
basta con quitar ciertas capas de arena para que la planta del edificio de la fe vuelva a brillar a plena luz. El redescubrimiento de la Trinidad es una experiencia siempre fecundante para la vida espiritual y también una necesidad para la fe y la teología. De hecho, en cuanto se nubla la fe en el Dios Trino, también se nubla todo lo demás y sobre todo Jesucristo. Entre los dos misterios principales de la fe hay una reciprocidad total. Al negar la existencia eterna de la Trinidad, se niega la divinidad de Cristo y viceversa. Al hablar de la Trinidad hay que partir siempre para nosotros de la Trinidad, es decir, de la Trinidad que se ha manifestado concretamente en la historia y que ha entrelazado, por así decirlo, su vida con la nuestra, no por tanto de la Trinidad en sí misma que existía antes del tiempo y de la historia. Es el menos seguido, de hecho, por la teología. La teología llegó a la Trinidad en sí misma a partir de la existencia de la Trinidad litúrgica y de la historia de la salvación. De hecho, el plan de salvación lleva la huella de la Trinidad, más bien es la Trinidad misma en su manifestación para nosotros. San Pablo, en la epístola a los Efesios, describe los distintos momentos así. A. Dios Padre concibió el proyecto de hacer del hombre su Hijo, uniendo todas las cosas en Cristo. B. Para ello, envió al mundo a su Hijo, que con su pasión y muerte nos redimió y nos incorporó a sí mismo, haciéndonos adoptivos del mismo Padre y coherederos de su gloria. C. Esta salvación, obrada por Cristo una vez para siempre, se concreta en la Iglesia y en el creyente individual mediante la infusión del Espíritu Santo. Además, es un esquema que se puede encontrar sin dificultad también a través del Evangelio de Juan, donde presenta en estos términos a Dios Padre ama al mundo, B, por tanto, envía a su único Hijo para salvar al mundo, C, al final de su obra, Cristo envía al Paráclito, el Espíritu de verdad, que conducirá a la Iglesia a toda la verdad y a toda santidad. La unidad del plan de salvación refleja la unidad de sus realizadores como la unidad de estilo de una obra de arte hace ver la unidad de la mano que trabajó en ella. Espíritu Santo, danos la gracia de ser conscientes de este importante mandato póstumo de Jesús. Ayúdanos a ser fieles a nuestras promesas bautismales en nuestra misión junto a la de Jesús y a la de la Iglesia. En el tercer punto meditamos, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado, y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Este es el camino elegido por Dios para revelarse a los hombres en su realidad íntima, un camino inescrutable, como lo llama San Pablo, pero también un camino lleno de condescendencia, como lo llamaron los padres de la Iglesia. En efecto, Dios se acomodó a las capacidades del hombre. En el Antiguo Testamento, escribe San Gregorio de Nacianceno, el Padre se revela claramente y el Hijo comienza a revelarse todavía de manera velada y oscura. En el Nuevo Testamento, el Hijo se reveló claramente y el Espíritu Santo comenzó a brillar. Ahora, en la Iglesia, el Espíritu habita entre nosotros y se revela abiertamente. Así, por sucesivas conquistas y ascensiones, pasando de claridad en claridad, era necesario que la luz de la Trinidad brillara ante ojos ya iniciados a la luz. Una vez que esta luz de la Trinidad se manifiesta plenamente, la reflexión teológica sobre ella comenzó en la Iglesia y esto llevó a la fe en la unidad de la naturaleza y en la unidad de las personas en Dios, definida solemnemente en los concilios ecuménicos de Nicea 325 y de Constantinopla 381. No debemos pensar, sin embargo, que la teología trinitaria se ha contentado con encontrar un esquema conceptual o una fórmula, el de una esencia y tres personas. Se trata de algo mucho más profundo y rico espiritualmente. Lejos de reducir a Dios a un rompecabezas matemático,
el pensamiento cristiano ha destacado que Dios es en sí mismo comunión de amor. La pluralidad de personas encuentra aquí su fundamento. Dios es amor. Por esto, añadimos, es Trinidad. El amor, de hecho, es una realidad intersubjetiva e interpersonal. Es la circulación de la vida, por lo tanto, movimiento y tensión, si es lícito utilizar estos conceptos cuando se habla de Dios, supone un yo y un tú y un nosotros. En menos de dos personas no puede haber amor, dijo San Gregorio Magno. San Agustín fue quien vio todo esto con mayor claridad y lo convirtió en la base de su doctrina trinitaria. Propone una trinidad de amor en la que el Padre es el amante, el Hijo el amado y el Espíritu Santo el amor. No podemos demostrar la existencia de la Trinidad por nosotros mismos sin revelación, se decía, nunca hubiéramos llegado a conocer. Pero una vez que la hemos conocido por revelación de Jesucristo, intuimos que si Dios existe, solo puede ser así, es decir, uno y múltiple, objetivo y subjetivo, personal e impersonal a la vez. El mundo mismo, si pensamos bien, no se justifica en su existencia, sino a partir de este concepto de Dios. ¿Por qué Dios crearía el mundo y al hombre sino para continuar y expandir fuera de sí mismo un diálogo de amor ya existente en sí mismo? En esto, pero solo en esto, la analogía humana es válida. De hecho, no nace vida en el mundo sino es porque ya hay dos personas que se aman entre ellas. Es su amor recíproco lo que despierta el deseo de un hijo que sea la expresión concreta y eterna de ese mismo amor. Las criaturas nos parecen de verdad como chispas liberadas de un horno que se encendió mucho antes de que el mundo existiese. Existimos porque existe la Trinidad. Somos los perritos que se alimentan de las migajas, pero ¿qué migajas?, que han caído de la mesa de sus amos. Este año hemos intentado profundizar en la comprensión del misterio de la Trinidad, fuente de toda nuestra vida y de toda nuestra fe y de toda nuestra esperanza. Con este propósito, también hemos tocado las alturas de la teología. Todo esto solo tiene sentido si nos ayuda ahora a sumergirnos con más entusiasmo y con más luz interior en la atmósfera de adoración, de gratitud y de alabanza que ha caracterizado a esta liturgia eucarística desde aquel canto de ingreso que decía: bendito sea Dios, Padre, y el unigénito Hijo de Dios, y el Espíritu Santo, porque grande es su amor por nosotros. Tres personas, pero un único amor por nosotros, y este amor ahora se nos comunica en la Eucaristía. María, Madre de Dios, concédenos la gracia de acoger a Jesús, la palabra y Eucaristía, y de transmitir sus enseñanzas con la vida, en las cosas concretas de cada día, seguros de que tu divino Hijo Jesús camina con nosotros y nos conduce al Padre con la fuerza del Espíritu Santo. Amén.